¿Te gustaría hacer degradados perfectos en acuarela? Degradados con un solo color, como este, o entre varios, como este, incluso entre varios colores, como estos, y aplicarlos a tus pinturas, como por ejemplo aquí. Pues hoy te voy a enseñar el método de la gota para hacer esos degradados en acuarela perfectos. ¿Y en qué consiste este método? Y vamos a coger mucha cantidad de pigmento y vamos a dibujar en nuestro papel. Hacemos un rectángulo con toda esa carga de pintura. ¿Y qué pasa? ¿Veis la parte de abajo? Aquí tenemos mucha carga de pigmento, muchísima carga de pigmento. Y si continuamos arrastrando hacia abajo, cada vez tendremos menos. Pero la cuestión de esta práctica es que siempre tengamos ahí carga de pigmento. Si yo ahora mismo limpio mi pincel y continúo bajando, esa línea, esa gota continúa, pero cada vez menos. Tenemos que siempre tener esa pequeña carga de pigmento ahí. Vamos a cambiar de color. Voy a meter en este azul, voy a meter un poquito ya más de un rojo, por ejemplo, y vayamos a un violeta. ¿Y qué va a pasar? Vamos transicionando ese color, pero la gota, ¿veis? Tiene que continuar. Tiene que continuar. Seguimos cargando de color, volvemos con nuestro violeta y vamos echando cada vez más violeta en la mezcla. Pero seguimos teniendo nuestra gota en la parte de abajo, ¿lo veis? Hasta que al final cogeremos y tendremos mucha carga de violeta y nada de azul, y ese será nuestro color final. ¿Lo veis? Vamos arrastrando esa gota hasta abajo. Y eso lo que conseguiremos es un degradado perfecto entre dos colores. Sencillo, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué nos va a hacer falta? Lo principal, papel. Yo lo tengo mascarado a una chapa de aluminio porque vamos a necesitar inclinar el papel para esta práctica. Y el papel puede quedar un poquito endeble y lo he adherido directamente a un soporte. Podéis usar también papel en bloc y así directamente ya tendréis un buen espesor detrás para apoyarlo. ¿Cómo le voy a dar esa inclinación? Yo voy a usar un estuche, es algo muy sencillito y colocaré directamente el soporte encima. Así ya tengo esa inclinación de unos 20-30 grados máximo que nos va a hacer falta para esto. También podéis usar alguna cinta de enmascarar y lo podéis colocar si queréis también debajo. Pero con esto tengo yo un soporte bastante grande y amplio, que es un poco lo que buscamos. Papel. Voy a coger un papel pequeñito. ¿Vale? Este es el tamaño del papel original, lo veis aquí encintado para que no se mueva y también para dejar unos bordes más nítidos. Un papel pequeño para empezar a hacer prácticas un poco más acotadas, ¿vale? Así podemos tener una pincelada mucho más controlada, que grandes manchas en un papel grande puede ser un poco complicado al principio. Y acuarelas, voy a usar un set de acuarelas normalito, pero voy a usar los tres colores. Primero un azul para empezar a hacer la transición de nuestro atardecer, azul ultramar, un azul cerúleo si queréis, un cobalto, un azul con bastante intensidad. Yo usaría un azul ultramar, voy a usar yo. Del azul pasaremos a un violeta y del violeta bajaremos poquito a poco, ya cuando no quede azul, a nuestro amarillo o a nuestro naranja. ¿Por qué? Porque si empezamos a transicionar del azul al amarillo nos aparecerá una franja verde que no queremos. ¿Vale? Y para evitarlo vamos a transicionar por otro color. Por lo menos una vez que aprendamos esta técnica podemos hacer transiciones que queramos entre un color y otro. Listo, pues vamos a ponernos manos a la obra. Tengo aquí mi agua limpia, que es muy importante, y humedecemos el pincel. Lo importante para esta técnica es que tengamos siempre una gota de pigmento a la que arrastrar. Ya se lo voy a demostrar. Así que vamos a empezar a robar azul ultramar a nuestra paleta y tenemos que generar mucha mezcla, tenemos que tener el pincel siempre muy bien cargado. ¿Para qué? Para que cuando hagamos estas pasadas tengamos suficiente carga siempre de pigmento en la pincelada y así podamos ir arrastrando ese borde. Ahora lo vais a ver. Empezamos a robar ese pigmento y empezamos con nuestro azul más intenso en la parte de arriba y empezamos a pintar, ¿vale? Lo importante es que tengáis siempre mucha carga y el pincel perfectamente cargado. Empezamos a pintar de arriba abajo, ¿vale? Y lo que tenemos que tener siempre en este ejercicio es esto. ¿Veis esa gota que se genera ahí? Toda esa pequeña franjita que se levanta del papel y gracias a que está inclinado la tenemos, es lo que tenemos que aprovechar en esta práctica y dibujar siempre con esa gota, ¿vale? Podemos dibujar un poco más arriba, pero lo importante es que tengamos siempre esa gota y de ahí empezamos a bajar. Si queremos aclarar este color, podemos coger y con agua directamente aclaramos este color y vamos bajando con ella y vamos arrastrando esa gota. ¿Veis?
y hemos pasado a tener la gota más abajo y cada vez más. Vamos a seguir con nuestro azul, pero es ya más diluido. Vamos a empezar a meter diferentes colores. Vamos a meter un poquito de nuestro rojo y generamos ese violeta y lo empezamos a incorporar directamente ahí. ¿Veis? Y continuamos teniendo esa gota, que es lo importante para nuestra práctica. Esa franja. Y seguimos bajando, y seguimos bajando, y seguimos bajando. Y así las transiciones se generarán de una forma suave. ¿Por qué? Porque tenemos siempre un borde húmedo ahí. ¿Vale? Continuamos bajando. Una vez que seguimos bajando con nuestro violeta, vamos a ir virando ya un color un poquito más cálido, como por ejemplo este siena tostada. Y continuamos con él hacia abajo. Vamos a ir cada vez con más siena tostada. Y lo importante es que tengamos esa gota ahí. Y ahora podemos hacer otra transición si queremos, incluso ya un amarillo mucho más intenso, porque ya nos hemos dejado atrás el azul. Podemos pasarnos a este es un Indian Gold, que es prácticamente un color muy parecido al curry. Lo llamo siempre el color de la cerveza, porque queda súper cuando hacemos cerveza con él. Y ya bajamos con él hasta aquí abajo. Lo importante es que tengamos siempre un borde con esta gotita aquí y seguimos transicionando y vamos a hacerlo al revés. Hemos llegado hasta la parte más clara de nuestro cielo y ahora vamos a empezar a oscurecer de ahí hacia abajo. Como tenemos nuestra línea y vamos a empezar con otra vez nuestro siena tostada. Lo tengo aquí y voy a empezar con él de nuevo. Me hace falta mucho más pigmento. Ahora. Vale, como veis, ahí está nuestro nuevo color. Y después que lo tengamos listo, empezamos a volver otra vez poco a poco a meter un poquito ya del violeta que teníamos antes creado por aquí. Seguimos con nuestro violeta. Hace falta un poco más. Vamos transicionando con él y cada vez ya más azul y por último seguimos bajando con nuestro azul. Pero lo importante siempre es que tengamos esta gota. Toda esa cantidad de pigmento ahí es lo que nos hace falta. Y por último simplemente ya metemos el azul hasta abajo. Vamos a esperar a que seque. Muy bien, pues ya lo tenemos prácticamente seco. Si lo dejáis secar al aire, mucho mejor. Si usáis algún tipo de secador, siempre cuidado porque está muy húmedo el papel y puede que al pasar el secador el pigmento baile un poquito, ¿vale? Así que siempre a secar con cuidado. Vamos con el último toque, el toque final. Para que quede encerrado este cielo y este mar nos hace falta un horizonte, una línea. Podemos dibujar un horizonte, una montañita, podemos dibujar algo que haga de referencia. Esta vez se me ha ocurrido dibujar un farito al final. Entonces voy a encerrar el horizonte, que es donde más o menos está la simetría entre los dos colores, entre el azul, esos violetas y esos colores rojizos, y en esa parte hay que generar una transición y partimos ese color en dos. Yo lo que voy a recomendar es que uséis un color, evitar el negro. Estamos trabajando con un atardecer y habrá muchísimo contraste. El negro siempre nos va a apagar demasiado probablemente el dibujo, pero un marrón tipo sepia muy oscuro creo que puede ser el idóneo para esto. Voy a cogerme mi sepia, que es un marrón muy intenso, y voy a trabajar con el horizonte. Hemos dicho que lo vamos a colocar aquí, que es donde está más o menos la transición entre los dos colores, y voy a trabajar con una pincelada. El papel está totalmente seco y aquí es donde realmente viene el toque final. Vamos a marcar el horizonte con esta pincelada. Este sería nuestro marcadero. Lo hacemos un poquito con esas piedras que puede tener, el reflejo de esas piedras, y al final vamos a colocar nuestro faro. Y aunque no esté completo el horizonte, vamos a darle pistas ya a la vista de dónde está. Y aquí vamos a colocar nuestro faro. La parte de arriba, la parte intermedia y por aquí. Y lo mismo, como esto es un espejo, tiene que venirnos hacia abajo. Vamos a trabajar con una línea vertical y que la parte que asoma hacia arriba tiene que medir lo mismo que la parte que asoma hacia abajo. Y ya tenemos de una forma muy sencillita
marcado el horizonte, donde nos va nuestro faro. Muy importante mantener esta línea bien horizontal. Listo, voy a quitar estas cintas. Y aquí lo tenemos, nuestra práctica terminada. Este fantástico degradado de azul, pasando por varios tonos hasta nuestro amarillo, y de ahí volvemos otra vez para marcar este atardecer en varios colores. Un degradado bastante chulo, hecho de una vez con el método de la gota. Espero que os haya gustado. Cualquier propuesta os leo en comentarios. Nos vemos en el siguiente.